Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de estas píldoras de webinar. En la sesión de hoy vamos a hablar de un proyecto concreto, un proyecto que se ha estado desarrollando durante los últimos 2 años con Thermochip. Creo que es un proyecto muy innovador que nos va a permitir determinar partes del futuro del sector y espero que genere muchas preguntas y que genere el interés que realmente desde el ITEC y desde Thermochip consideramos que tiene este proyecto. Yo, sin más, voy a dar paso a Joaquín Vázquez Rodríguez, él es responsable de Thermochip Housing, hará la presentación del proyecto. Posteriormente a Joaquín hablará Diego Rodríguez. Diego Rodríguez es el director técnico de Thermochip. Y finalmente, Eduardo Pérez presentará parte de este trabajo desarrollado como BIM Manager de Thermochip. Finalmente, yo como responsable de este proyecto y como jefe del Departamento de Construcción Sostenible, haré una última presentación en la que hablaré del ciclo de vida realizado para diferentes tipologías constructivas. Sin más, doy la palabra a Joaquín y empezamos este webinar. Hola, buenos días a todos. Licinio, gracias por la introducción. Bueno, antes de nada, agradecer al ITEC pues la organización del webinar y no solo eso, también agradecer pues, su colaboración en estos últimos años, no solo en el desarrollo de esta herramienta que vamos a presentar hoy, sino también toda su colaboración en términos de certificación de producto y, bueno, de muchas otras acciones que hemos desarrollado conjuntamente. La verdad que para nosotros el ITEC ha sido un partner estratégico y bueno, esperamos que lo siga siendo en los próximos años. Yo en esta primera parte, en estos 5 minutitos que tengo para introducir el proyecto, simplemente quiero marcar nuestra actividad Thermochip dentro del Grupo Cupa. Thermochip es una empresa que pertenece al Grupo Cupa. El Grupo Cupa es el principal productor mundial de pizarra para cubierta, un grupo multinacional presente en muchos países y con un origen a finales del siglo XX, ¿no? Ahí la actividad del grupo se inicia principalmente en la extracción de pizarra para cubierta, que es la principal actividad del grupo a día de hoy, y es en este ámbito de la cubierta, de la pizarra, y en los mercados naturales del grupo Cupa, que son los del norte de Europa, Alemania, Dinamarca, UK, en la que el grupo tiene el primer contacto con la industrialización. Países en los que la tradición de construcción industrializada, está ya muy arraigada desde hace muchos años y digamos que en esos países trasladan la idea a España de crear una nueva sociedad, Thermochip, en la cual todo ese conocimiento de construcción industrializada pueda ser aplicado pues, a una línea de negocio centrada en paneles industrializados para la cubierta, ¿no? Un poquito para dar soporte a esas cubiertas de pizarra que son el núcleo del Grupo Cupa a día de hoy. Además de esa actividad principal de pizarra, de extracción de pizarra, el Grupo Cupa también está en otros sectores de la construcción, como la extracción de piedras naturales. Fuimos también pioneros en la explotación del granito en la zona de Galicia y a día de hoy, pues bueno, tenemos canteras por lo largo de todo el mundo, ¿no? Como os digo, nosotros empezamos con el tema de los paneles prefabricados hace ya más de 40 años. Fuimos los pioneros en España en la fabricación de estos paneles, inicialmente centrados en la cubierta inclinada, pero lo que hemos desarrollado en estos últimos 6-7 años ha sido un sistema de envolvente completo para dar solución de fachadas, forjados y cubiertas con el mismo concepto de panel ligero, panel industrializado para la construcción, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar un poquito hoy y es Thermochip Housing. Bueno, como digo, esta historia de industrialización ligada al Grupo Cupa se inicia hace unos 6 años. Esta es la primera vivienda que hicimos industrializada, en la cual se utilizó una envolvente completa de Thermochip con nuestros paneles y distintos productos del grupo, como la pizarra, fachadas de pizarra natural y acabados de piedra natural, también de Cupastone. Y bueno, quería un poquito plantearos el escenario en el que nos hemos movido en estos 6 últimos años. En el 2017 las perspectivas eran muy potentes en cuanto a que iba a haber una revolución en
la eficiencia energética de las edificaciones. En el 2018 se planteaba una revisión del código técnico que nos iba a llevar a que en el 2021 todos los edificios en España tendrían que estar desarrollados con conceptos de consumo casi nulo, ¿no? Bien, ese escenario ha sido acelerado por distintos contextos, ¿no? Lo primero, el contexto económico, con la pandemia y la guerra de Ucrania, también la falta de mano de obra cualificada del sector y la sostenibilidad jugando un papel fundamental en la adopción de nuevos métodos constructivos. Esto ha acelerado esa previsión que había, que en el 2030 el 100% de las edificaciones fueran de consumo casi nulo. Todo este contexto ha acelerado este proceso y ha hecho que eclosionen múltiples métodos modernos constructivos que veremos a día de hoy y muy ligados a la sostenibilidad, ¿vale? Es decir, soluciones industrializadas que van a aportar una sostenibilidad mucho mayor en el sector. Esto es lo que es una pequeña introducción que vamos a desarrollar con los distintos ponentes hoy, ¿no? Simplemente para terminar esta breve introducción, comentaros que la semana que viene estaremos en Reveal, un salón especializado en industrialización, también muy especializado en temas de sostenibilidad. Y bueno, invitaros, vosotros como asistentes al webinar de hoy, tenéis a vuestra disposición un pase premium que os dará acceso no solo al salón, sino también al Congreso de Construcción Avanzada, y solo tenéis que solicitarnos esas invitaciones para poder asistir y profundizar en estas materias la semana que viene en el IFEMA. Vale, así que nada, muchísimas gracias y ya pues doy paso a Diego, nuestro director técnico, que va a iniciar un poquito la presentación técnica. Buenos días. Muchísimas gracias, Joaquín. No lo he comentado antes, pero quiero que sepáis que después, al finalizar, la previsión del webinar de hoy es de 45 minutos y seguramente dejaremos los últimos 5 minutos para preguntas, para consultas respecto a cualquiera de las cosas que se expliquen en el día de hoy. Doy paso a Diego. Vale, entiendo que se está viendo mi pantalla. Así es. Vale, entiendo que era modo completo. Bueno, yo soy Diego Rodríguez, soy el responsable del Departamento Técnico de Thermochip. Yo me voy a centrar un poco, ya después de que había explicado Joaquín, que esa manera en la que abordamos toda la envolvente, me voy a centrar en los aspectos que configuran estas soluciones que damos realmente, porque al final son soluciones más allá del panel. Bueno, esta sería una solución de fachada convencional en la que vemos el panel hacia el exterior con un tablero de cemento que nos permite una libertad a la hora de elegir este revestimiento, pueden ser aplacados, amorterados o fachadas ventiladas, un núcleo de poliestireno extruido y un tablero de fibroyeso en esa cara interior que nos va a dar una reacción a fuego adecuada para el paso de instalaciones. Este trasdosado que veis aquí, que utilizamos en fachada, pero también en falso techo, se compone de otro fibroyeso o tablero de alta densidad de yeso y un tablero de cartón yeso convencional hacia el interior. Esto lo que aporta sería un acabado muy fino y muy convencional de cartón yeso hacia el interior y una alta resistencia a la hora de pues, atornillar cualquier elemento auxiliar o cualquier elemento con este tablero de alta densidad. Vale. Es importante entender que todos nuestros sistemas están certificados con certificados de documentos de adecuación al uso. Esto es muy diferente a hacer un certificado simplemente de un producto y que tenga unas características y que sea el proyectista el que va a dirimir si aquello es adecuado o no para el uso que le va a dar. Al hacer estos certificados nos centramos en que este sistema completo es adecuado para ese uso. Además de esto, también nuestros sistemas están certificados como Passive House. Esto implica también que no es solo el panel el que está certificado, sino los encuentros de fachada con cubierta, fachada con forjado, también van a estar analizados y certificados por el Passive House. En esta solución que vemos para fachadas, además de esto, damos una certificación de todos los requerimientos que va a tener que cumplir en cuanto al CT. De manera análoga a lo que hemos visto en fachadas, en el tema de los forjados también permitimos una libertad a la hora de disponer esos acabados y con sencillos complementos que vamos a poder añadir podríamos cumplir las características de ciertos proyectos o las características de otros en cuanto a resistencia a fuego, reacción, aislamiento acústico. Y la idea es que tener esa versatilidad a la hora de utilizar el sistema y poder configurarlo para cada proyecto. Como os decía, también está certificado con un documento de adecuación al uso. Bueno, el tema del forjado es especialmente importante en construcciones
en las nuevas construcciones, en específico en las modulares en 3D, porque permite un ahorro ya no solo de peso, sino también de proceso. ¿Vale? Al final, muchas empresas que trabajan con estos módulos 3D tienen que disponer de superficie extra para poder tener estos módulos curando, tienen que disponer de superficie extra a la hora de acumular varios tipos de materiales con los que solucionar la cubierta, el forjado y la fachada. Y nuestro sistema viene a ayudar a que implementen metodologías Lean en su manera de trabajar. O sea, con un mismo producto van a poder hacer esos forjados, esas fachadas y esas cubiertas. Bueno, además el sistema está diseñado como una barrera antirradón, es un sistema que se instala 100% en seco, con lo cual no tiene consumo de agua. Esto es relevante también, como veremos en la información que vamos a presentar aquí también hoy. Y tiene unas altas prestaciones mecánicas y acústicas. El tema de las cubiertas es un poco siguiendo esa misma línea. Ese tablero de cemento, al ser un material inerte, nos va a permitir disponer encima cualquier tipo de impermeabilización y nos va a permitir adaptar la cubierta a cualquier tipo de clima. Hay climas en los que sería adecuada una cubierta invertida, pero hay otros climas en los que es necesaria una cubierta vegetal o una cubierta ventilada, que también sería posible, o una impermeabilización directa. Esto se va a adecuar a cada tipo de clima en lo que vamos a hacer esos proyectos. Bueno, viene un poco una parte en la que decimos ¿cómo llegamos aquí? Bueno, la construcción industrializada es una construcción que está orientada al producto. ¿Vale? Esto sale del libro de Ryan Smith y se entiende que el producto de la industrialización no es el edificio terminado, sino un sistema de construcción industrializada. Y esto es lo que venimos a aportar aquí. Este sistema se compone de unas partes y reglas que se coordinan para que esos detalles sean aplicables a varios edificios. Esto es justo lo que explicaba antes, que con varios complementos vamos a poder dar cumplimiento a una vivienda unifamiliar o a un hotel 5 estrellas. ¿Vale? Esto sería incorporando esas láminas o esas bandas acústicas. Además de esto, ¿qué más pasa en la construcción industrializada? Bueno, que hay una interacción continua entre todos los participantes. ¿Vale? Esto tiene mucho que ver con el plugin que presentamos hoy. O sea, esos modelos IFC que se comparten, que se trabajan y que se construyen esos edificios de manera virtual antes de que el proyecto esté visado, son muy importantes a la hora de realizar una construcción que verdaderamente esté industrializada. Además de esto, construir de manera industrializada implica pasar de materiales a componentes, que serían en este caso los paneles, pero esos componentes trasladarlos a sistemas, que es lo que hemos certificado con estos documentos de ecuación al uso que os decía. Lo que está certificado realmente es todo el sistema, todo el paquete del sistema completo. Bueno, esto es importante también. Hemos experimentado dos momentos críticos en la empresa. Uno ha sido la pandemia del COVID, en la que se ha disparado la demanda de construcción de edificios unifamiliares con estos módulos 3D o con otro tipo de construcción en seco, como puede ser el steel frame o el entramado de madera, y eso hizo que nuestra oficina técnica creciera. El siguiente reto al que nos enfrentamos fue la guerra de Ucrania, ¿no? Esto ha hecho que el escenario cambie completamente, se ha disparado el coste de la energía y se ha disparado el coste de los materiales que tienen alta energía embebida, como son los ladrillos, las tejas, el acero, bueno, elementos de este tipo. ¿Qué sucede con esto? Que todas las empresas de nuestro grupo, la piedra también, la pizarra, tienen un bajo impacto de energía embebida en comparación con la teja y otros productos similares, pero también Thermochip experimentó un crecimiento a la hora de experimentar esta demanda. Cuando ampliamos el departamento técnico, a mí me gusta traer siempre darle a la gente que se incorpora al departamento técnico este escrito de Alejandro de la Sota que se titula Por una arquitectura lógica. ¿Vale? Esto además representa una vinculación que tenemos con la Fundación Alejandro de la Sota a la hora de realizar una serie de concursos que estamos realizando y planteando. Y es importante lo que dice aquí Alejandro de la Sota, ¿no? Dice que si a nuestro lado no sentimos los cambios sociológicos, económicos, técnicos y materiales, ¿cómo vamos a poder hablar de cambios en arquitectura y en nada? Y es aquí donde se cambia la manera de construir, donde intentamos aportar desde Thermochip cambiar la manera de construir. Llevado al extremo, suelo enseñar este ejemplo, ¿no? Que es una viga de hormigón armado construida en los años 50 y una viga de hormigón armado construida en los años 2000. O sea, al final, esa sociedad de los años 50 experimentaba un alto coste en los materiales y una mano de obra que era muy económica. Entonces, eso hacía que con el mismo material se construya, con el mismo redondo, los negativos y los positivos de esta viga. Bueno, sucede completamente lo contrario en una viga de los años 2000, en el que el material
es muy asequible y la mano de obra muy cara. Se acaba armando de otra manera completamente diferente. Bueno, pues con el ambiente sociológico y los cambios económicos que estamos viendo hoy, esto deriva en esta nueva manera de construir, que es la que venimos a presentar. Bueno, además de esto, hay un tema importante de la sostenibilidad. O sea, al principio lo que analizábamos era la energía de la fase 3, de la fase de uso del edificio, en cuanto a su consumo de calefacción y su consumo de refrigeración. Bueno, una construcción tradicional, esta fase 3 representa un 75%, mientras que en construcciones de consumo casi nulo, esta fase 3 se queda en el 40% o incluso en una parte nula. Esto abre un escenario en el que la fase 1, la fase 2 y también la fase 4 experimentan un mayor incremento de porcentaje y de relevancia a la hora de analizar la sostenibilidad de nuestros edificios. En este sentido, nosotros empezamos haciendo una declaración ambiental de producto de esos paneles, pero cuando analizamos el sistema, y de lo que va a hablar luego Licinio, implica no solo el producto, sino centrarnos en esa fase 2 de construcción y también en ese ciclo de fin de vida. O sea, al final un producto que se puede desmontar o sacar de ahí va a tener una ventaja competitiva frente a productos en los que no se puede hacer esto. Bueno, veremos también que hay otros indicadores que empiezan a cobrar relevancia. Cuando hablábamos al principio solo de los albores de esta certificación energética de CO2 y de consumo de energía, al final también hay otros indicadores que se disparan, que empiezan a cobrar relevancia, que son el transporte, el uso del agua, la producción o generación de residuos. Vale, esto también lo veremos en la exposición del cine. Construir de esta manera y construir de este modo tan ligero permite que encima de edificios se puedan construir dos alturas cuando con otros sistemas pesados solo se podría construir una. Vale. Eso es una ventaja competitiva a la hora de compararnos con construcciones modulares que son más pesadas. Esto que veíamos en construcciones de acero también se representa en construcciones modulares en estructura de madera. Construcciones modulares que también pueden ser en paneles de 2D. Veíamos esa construcción modular en 3D, pero también pueden ser en 2D. O construcciones que se pueden hacer in situ también en madera. Bueno, se ha instalado incluso sobre CLT para dar cumplimiento a los requisitos de reacción a fuego de esas fachadas ventiladas que se van a colocar. Y también en construcciones que son con entramado ligero de steel frame, en este caso. Bueno, se utiliza también en rehabilitaciones de edificios. Aquí vemos una rehabilitación que se ha hecho por componentes, como el que vemos ahí. Y también me gusta terminar esta exposición de obras señalando que en una visita de obra, esto es real, esto ha sucedido, estamos en una visita de obra en estas dos viviendas, son viviendas de lujo que están al lado de un campo de golf, y al día siguiente estábamos en las viviendas de protección oficial en Sevilla. Esto quiere decir que se adapta a cualquier tipo de construcción, modular en 3D, modular en 2D, steel frame o madera, cualquier tipo de estructura, pero también a cualquier tipo de proyecto. La diferencia entre estos dos proyectos es únicamente pues, su ubicación y los acabados interiores que van a disponer, ya que el sistema es el mismo, el panel es el mismo. Bueno, terminar ahora con 3 diapositivas diciendo qué hacemos en la oficina técnica. Bueno, en la oficina técnica realmente participamos de esa ejecución industrializada y digital antes de que el proyecto sea avisado. Bueno, hacemos un despiece en el que se contabilizan cada panel con su espesor y se hace una optimización de esos paneles. Esto tiene mucho que ver con el plugin que vamos a presentar hoy. Bueno, además de esto, hacemos una formación en obra si es necesario para que esos operarios sepan las operaciones básicas que tienen que hacer con nuestro panel. Y por último, verificamos que esos edificios están funcionando adecuadamente pues, con unas pruebas de blower door que podemos realizar y con esa termografía y comprobación de que está funcionando el edificio como se prevé que iba a funcionar. Bueno, acaba mi parte aquí, creo que he ido un poco justo, pero bueno. Muchísimas gracias, Diego. Ahora vamos a dar paso a Eduardo, que va a explicar cómo toda esta información, cómo toda esta capacidad de trabajo se puede llevar a cabo a un nivel de proyecto. Vamos a hablar de cómo la digitalización nos va a servir para dar respuesta a parte de esos objetivos que se están planteando hoy en día de sostenibilidad, de eficiencia en los procesos y lo va a hacer a través de un plugin generado dentro del software Revit. Eduardo, todo tuyo. Buenos días. Se me ve la pantalla, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues como comentaba Licinio, este plugin funciona a través de Revit y tiene como fundamentalmente dos fases importantes. Una que sería la fase de diseño a través de módulos industrializados, componentes 3D y 2D que tiene nuestro sistema constructivo.
Con esos módulos tú vas a poder hacer el proyecto que tú quieras, vas a poder diseñar, editar estos módulos, hacerlos más grandes, más pequeños, cambiar sus parámetros, etcétera. Y luego tiene una parte que es la parte probablemente pues, más importante, que es la parte del estudio del impacto ambiental que genera esa construcción. ¿Vale? Nosotros primero vamos a diseñar con unos módulos industrializados y luego veremos qué impacto tienen esos módulos, tanto en la parte de tiempo, de coste, como de sostenibilidad. Vale, el plugin para Revit, básicamente lo que se instala es dentro del programa y tendríamos en la primera fase un apartado para importar estos módulos industrializados. ¿Vale? Cuando importamos estos módulos industrializados, nosotros hemos generado estas 4 tipologías de módulos. ¿Vale? Estas 4 tipologías como un punto de partida para que la gente pueda diseñar usando estos módulos, pero también los va a poder editar, adaptar y el plugin va a reconocer pues, todas las superficies, todos los pesos y todo para hacer su cálculo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos un elemento módulo 3D, que es un único pórtico estructural, un módulo 3D un poquito más largo, que tiene 2 pórticos, un elemento 2D, tanto de cubierta como de forjado, y elemento 2D de fachada. Vale. Como no tenemos mucho tiempo, tampoco os vamos a explicar un poquito por encima cómo funciona. Nos escogeríamos, pues, por ejemplo, este módulo 3D. Y en este módulo 3D vamos a escoger qué tipo de fachada colocamos en cada uno de sus puntos, qué tipo de forjado colocamos, si tiene cubierta o no tiene cubierta. ¿Vale? Entonces, básicamente, nosotros, por ejemplo, vamos a escoger un módulo, pues, en la fachada frontal, pues, que tenga nuestro panel de SAT de esa, ¿no? Entonces, pues, escogemos este módulo, entonces la fachada frontal, que sería la de aquí, tendríamos esta fachada y podemos, por ejemplo, pues, colocarlo también en la fachada trasera. ¿Vale? Podríamos escoger si lleva cubierta o no. En este primer módulo vamos a escoger que no y un forjado pues, interior, por ejemplo, y entonces importaríamos este módulo a nuestro proyecto. ¿Vale? Aquí se estarían cargando todos los materiales, todas las familias y se nos cargaría este componente en nuestro proyecto que estamos aquí trabajando. ¿Vale? Este componente veremos que podemos insertarlo directamente ya con el plugin. ¿Vale? Directamente podemos insertar y lo que hace el plugin nos lo coloca para utilizar. Y veréis que este componente viene con todos los elementos necesarios para hacer un módulo, en este caso un módulo 3D. ¿Vale? Voy a hacer una pequeña sección para que se entienda. Este elemento tiene pues tanto nuestro panel como todos los componentes, como una estructura ya precalculada que podréis adaptar o manipular dependiendo de vuestro proyecto. Y todos estos elementos son familias que vienen unidas en un grupo, ¿vale? Un grupo de modelo en este caso. Esto ha sido un evento bastante batalla y de cómo funcionar, porque hay que entender que la construcción industrializada, pues al ser algo medio innovador o nuevo, no está pensado los programas para trabajar de esta forma, ¿vale? Entonces nosotros hemos tenido que saber leer el programa y saber diseñar utilizando pues, las herramientas que nos da, ¿vale? Está por un lado lo que serían las familias, ¿vale? Estos elementos que son pues, los muros, los techos, lo que estamos acostumbrados a utilizar. Estas familias ya van a venir cargadas, al ver cargado con nuestro plugin, van a ir cargados con todos los datos necesarios para hacer el análisis, tanto de impacto ambiental como de 4D, 3D. Entonces, con estos elementos tenemos por un lado las familias, pero también tenemos por otro lado lo que es este módulo, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas familias se ensamblan en una fábrica y luego este módulo es el que se transporta hacia la obra, ¿vale? Entonces, para saber diferenciar y que el plugin entienda que tenemos una fase inicial de fabricación, no solo la fabricación del producto en sí, sino la fabricación del módulo, pues se trabajaría de esta forma. Este elemento, pues básicamente lo que nosotros podemos hacer es trabajar, copiar, hacer lo que queramos con él, ¿vale? Es un elemento, en este caso, que ya sería parte de Revit y se podría editar y trabajar, pues, a gusto de cada uno, ¿vale? Podríamos, pues, lógicamente, poner en diferentes niveles, etcétera, ¿vale? Si, por ejemplo, queremos cargar otro módulo, simplemente volveríamos a abrir el plugin y, pues, voy a poner, por ejemplo, pues, pero que tenga, pues, una cubierta, ¿no? Vamos a dañar fachadas, pero que tenga una cubierta, pues, de 100 en este caso, por ejemplo. Entonces, este elemento se nos vuelve a cargar a nuestro proyecto y simplemente, en este caso, como estamos diseñando, pues, tendríamos varias opciones para utilizar. Podríamos directamente pues insertar, como hicimos antes, el último módulo o, bueno, como ya sé que lo he cargado, simplemente pues selecciono el que acabo de cargar, que sería la cubierta, y ya veréis que se me pone el elemento con la cubierta correspondiente. Vale. Este elemento, pues eso, como os digo, podemos utilizar pues diferentes, el módulo
pequeño, grande, componentes 2D, 3D. Una vez nosotros vamos diseñando, aquí viene la segunda parte del plugin, podemos en cualquier momento hacer un estudio y sacar un informe del impacto ambiental que está generando esto que estamos ahora mismo viendo, que estamos diseñando. Vale. Esto sería la segunda parte, que sería la parte de compute para analizar estos elementos. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, pues por un lado va a leer lo que son las familias, por otro lado va a leer lo que es el módulo, y luego también necesitamos indicarle la distancia, esta distancia que va a haber entre la fábrica, entre el punto donde hemos hecho este módulo 3D y dónde se va a instalar este módulo en la obra. Pues, por ejemplo, podemos poner 200 kilómetros. Entonces, ya sabemos que desde que yo creo este módulo en una fábrica hasta la obra donde se va a instalar hay 200 kilómetros. Bueno, pues una vez tenemos esto, podemos ir probando y viendo cómo analiza esto, ¿no? Entonces, le damos a analizar, nos hace un estudio y nos abre un Excel con todos estos datos, analizando la parte 4D tiempo, 5D coste y 6D sostenibilidad. Vale. Estos datos los analiza en el A3 fabricación. Como es un sistema industrializado, se ve perfectamente cómo lleva el mayor peso la parte A3 de fabricación. El A4 el transporte, que sería el transporte de estos módulos fabricados hasta la obra. Y el A5 la construcción, que sería pues la instalación de estos módulos en la propia obra. Vale. Esto está muy bien y nos da todos los puntos y podríamos ir modificando, volver a analizarlo y volver a dar otros resultados diferentes, etcétera. Pero esto, a no ser que seas un experto, no conoces bien los resultados como para tener una referencia, ¿no? Porque, pongamos, por ejemplo, el consumo de agua, vemos que son 524 metros cúbicos y no sabemos, sinceramente, si es muchísimo, si es poco, si se puede optimizar o no. Sin embargo, para eso lo que hemos hecho es generar un gemelo digital que hubiera pasado si hubiéramos hecho esta construcción con un sistema tradicional, ¿vale? Este sistema tradicional, pues aquí lo vemos, la comparativa, ¿vale? Vemos que, pues, volviendo al consumo de agua, se están utilizando 68.000 metros cúbicos de consumo de agua. Entonces ya nos estamos dando cuenta que, pues, las bondades que tiene el sistema en comparativo con un sistema tradicional, ¿vale? Esto es importante porque, como os decía, si no tenemos una referencia tampoco sabemos bien lo que está pasando. Y luego también nos ayuda a entender las diferentes variables. Pongamos un ejemplo, pues por ejemplo las emisiones de CO2, ¿no? Tenemos aquí que es menos de la mitad hacerlo con un sistema Thermochip, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, esa distancia que hemos hablado, pues en vez de 200 kilómetros pasamos a que sean de 5.000 kilómetros, ¿vale? Entonces, cuando le vamos a dar a calcular, el plugin va a reconocer esa distancia y nos va a reconocer pues todo el impacto que esa distancia está generando en nuestro proyecto, ¿vale? Por ejemplo, ahora vemos, vamos a ver la comparativa, que pues la cosa ya se empieza a igualar más. ¿Por qué? Pues porque lo que es la parte del transporte ya empezaría a tener un peso demasiado grande para este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, esto es un plugin que nos ha llevado muchísimo trabajo en colaboración con el ITEC. Tiene como base de datos todos los conocimientos expertos de la base de datos del BTEC que tiene el ITEC, y entonces es un plugin que nos va a dar un punto de partida y una referencia para, bueno, pues para todo lo que viene, ¿no? en nuestra construcción y sobre todo en el análisis de impacto ambiental que estamos ahora en una fase crítica de construcción. Entonces, bueno, pues poco más. Si quieres, Higinio, te doy paso para que cuentes un poco el análisis que has desarrollado desde el ITEC. Perfecto, muchísimas gracias, Eduardo. Yo creo que viendo la facilidad de uso de un plugin de este tipo, uno no es consciente de los puntos que son necesarios para poder llegar a hacer esto, ¿no? En la presentación que yo ahora voy a explicar, voy a intentar mostrar cuál es el nivel de trabajo que hay detrás para que esto sea tan fácil, para que esto sea tan directo, porque de alguna manera está basado en un trabajo interior de digitalización y de poder contrastar los datos que es relevante. Para ello voy a compartir pantalla, confirmarme que veis mi pantalla. Entiendo que sí.
para poder llevar a cabo este tipo de trabajos es necesario una alta digitalización de los modelos, ¿no? En este caso, el trabajo que se ha desarrollado con Thermochip nos permite o es posible hacerlo porque Thermochip tiene un compromiso con la digitalización realmente alto. ¿Qué significa ese compromiso con la digitalización? No significa solo el generar los modelos BIM, significa que dichos modelos contengan información confiable de cálculo. Esa información confiable proviene de declaraciones ambientales de producto y de procesos asignados a esos modelos. Lo que yo voy a explicar es más que el valor de lo que voy a explicar, se concentra más que en el propio cálculo del análisis de ciclo de vida, que ahora explicaré qué es, en cómo se ha hecho ese cálculo. Y no se ha hecho de una manera manual, se ha hecho de una manera digitalizada, se ha hecho de una manera automatizada. Eso es lo que a día de hoy necesita el sector para poder valorar la sostenibilidad. Y ya veremos que la valoración de la sostenibilidad tiene muchas capas, es un proceso complejo. Para este caso, hicimos un ejemplo con 5 tipologías constructivas diferentes. Aplicamos ese análisis de ciclo de vida en esas 5 tipologías constructivas, 3 de las cuales eran sistemas Thermochip y 2 de sistemas análogos a Thermochip. Lo que aplicamos fue la metodología de análisis de ciclo de vida de la edificación. Esa metodología nos permite conocer todos los procesos, todos los materiales usados en las diferentes fases del ciclo de vida. Si damos impacto de fabricación, es porque sabemos el impacto de los materiales dentro de ese proceso de fabricación. Si damos impacto de construcción es porque sabemos los impactos que requiere la construcción. Cuando hablamos de un modelo prefabricado, esos impactos se colocan de forma diferente que en un modelo convencional de construcción in situ, ¿no? Esos impactos, como ha explicado Eduardo, se concentran en la parte de fabricación y se reducen en la parte de construcción, ¿de acuerdo? Es lo que llamamos offsite y inside. Los procesos de mantenimiento son específicos del proyecto y los procesos de deconstrucción son específicos de los sistemas constructivos utilizados y de los diseños que se han utilizado en esas fases previas. Toda esa información debe ser detallada y debe ser verificada dentro de todo ese proceso de cálculo. Por eso el título de nuestra ponencia de hoy, de nuestro webinar de hoy, habla del estudio de la verificación. ¿De la verificación de qué? De los datos utilizados. No tendremos otro camino para poder dar respuesta a todos los objetivos de desarrollo sostenible que nos vienen desde Europa. Si no confiamos en los datos utilizados en cada uno de esos cálculos, no podremos realizar análisis de sostenibilidad de ninguno de nuestros proyectos. En realidad, el valor del trabajo que estamos realizando, en este caso con la compañía Thermochip, está basado en la digitalización absolutamente de todos sus productos, en la incorporación de declaraciones ambientales de producto de los productos que se están utilizando, y eso es lo que nos permite generar este tipo de estudios. En este caso, el estudio que se ha generado es de una casita muy pequeña de apenas 130 metros cuadrados, planta baja, y lo que se ha hecho ha sido calcular 5 obras de forma específica. No podemos coger un material y compararlos entre sí, no podemos coger una sección constructiva y compararla entre sí. Hemos cogido una obra concreta y específica. Y esa obra concreta específica ha sido determinada por 3 soluciones constructivas. Un sistema convencional de estructura de hormigón que se trabaja in situ, un sistema industrializado pesado y 3 sistemas ligeros con diferentes contenidos. Un entramado ligero de madera, un entramado ligero de acero y un entramado ligero de metal conformado en caliente. Este estudio es solo aplicable para este estudio en concreto. Edificios de 25 plantas o de 50.000 metros cuadrados necesitarán un estudio específico, entre otras cosas, porque lo que veis en pantalla es el análisis específico que hemos hecho en este proyecto. Por ejemplo, el hecho de utilizar, en este caso, una planta baja con un bajo peso nos permite estructurar la información de la cimentación a través de sistemas que puedan, podríamos decir, aguantar construcciones de bajo peso. Lo que veis a la derecha es
el modelo digital que hemos creado para cada uno de esos 5 modelos. No se ha hecho un análisis de ciclo de vida manual. Se han creado 5 modelos constructivos diferentes desde cero para poder hacer este análisis. Lo que veis en la derecha son todos los artículos comerciales, todas las secciones constructivas que necesitan cada proyecto de forma específica. El resultado de este trabajo es un resultado que permite, de alguna manera, definir mismas características constructivas, mismo cumplimiento de normativa de HR, por ejemplo, de HE, por tanto, los edificios cumplen con las mismas características térmicas. Y un punto clave es que la digitalización de cada uno de estos modelos se ha llevado a niveles tremendamente altos. Cuando hablamos de tremendamente altos, estamos hablando de que los modelos tienen el 100% de información ambiental. Esto, podríamos decir, no se ha hecho nunca. Es uno de los primeros estudios que empieza a incorporar el 100% de la información ambiental en los modelos ejecutados. Si no se trabaja, si no se ha hecho este tipo de trabajos previos, es imposible generar plugins como el que ha explicado Eduardo. Bien, el resultado es un resultado que, como digo, es específico para este proyecto. Uno no puede coger estos datos y trasladarlos y generar estudios de forma aplicable a proyectos que no tienen nada que ver. Además, este estudio se ha realizado incorporando nuevos criterios, como criterios de la durabilidad. Esos criterios son necesarios para poder empezar a hacer ese tipo de análisis. Lo que vemos en pantalla son todas las fases del ciclo de vida analizadas: la fabricación, el transporte, la construcción, el mantenimiento a 50, 100, 150 años, los procesos de deconstrucción. Uno hace un primer análisis y ve que no hay quizá tantas diferencias en los impactos de fabricación entre unas soluciones u otras. Obviamente, si hablamos de emisiones de carbono, que es lo que vemos en pantalla, siempre en una visión parcial del análisis de sostenibilidad, la madera va a tener un valor menor. Ese valor menor es provocado por el tipo de sistema constructivo que estamos utilizando, pero luego hay que incorporar el transporte. El transporte está totalmente asociado a los kilos de materiales que utilizamos, ¿no? Y luego los impactos de la construcción, donde en una construcción tradicional esos impactos suben y en una construcción industrializada esos impactos bajan. Y por último, el gran impacto que supone el diseñar sin tener en cuenta una futura deconstrucción. Si hay una cosa evidente cuando nos enfrentamos a análisis de ciclo de vida completos, es que el final de vida coge una importancia altísima. Si nosotros hacemos análisis de ciclo de vida, si empezamos a definir la sostenibilidad de forma parcial, solo determinando unas fases del ciclo de vida concretas, específicas, imagínense que estamos solo analizando la fase A3, vamos a determinar quiénes son las soluciones correctas o incorrectas solo con una visión parcial. Lo que se pretende es poder analizar todas las fases del ciclo de vida, y es imposible hacerlo desde un punto de vista eficaz o eficiente en un proyecto si no digitalizamos todos estos procesos. Si tenemos que hacer de forma manual todo este trabajo, será inalcanzable. Por ejemplo, para emisiones de carbono podemos ver esas, podríamos decir, dispersiones. Eso se iguala cuando, por ejemplo, analizamos temas de energía. Cuando analizamos temas de energía tenemos procesos más parecidos, tenemos análisis de impacto más parecidos. Obviamente esos procesos se acaban equilibrando cuando tenemos análisis a 100 o 150 años. Cuando hablamos del agua, del consumo de agua, los procesos más convencionales todavía requieren un alto consumo de agua. Cuando analizamos la sostenibilidad, ahora mismo podríamos analizarla solo desde el punto de vista de las emisiones de carbono. Pero cada vez más vamos a disponer de muchos más indicadores para tomar esas decisiones. No solo hablaremos del agua, hablaremos de procesos que provocan impactos de acidificación, de eutrofización, de afectación al ozono. Todo eso serán indicadores que podremos utilizar en este cálculo de impacto. Y esto es imposible si las empresas, como Thermochip en este caso, en este ejemplo, en este webinar, no han hecho sus deberes
Y para hacer los deberes significa que no solo es necesario disponer de la declaración ambiental de producto de sus productos, como es el caso, sino que esa información tiene que estar estructurada en los modelos de cálculo que está suministrando la empresa. La empresa debe de dar esa información de forma digitalizada en sus productos y debe darla también de forma digitalizada en sus secciones constructivas o módulos. Esa será la única opción que tengamos para poder realizar estos cálculos de forma con confianza. Si resulta que las empresas no disponen y no facilitan esa información, tenemos que ser conscientes que a día de hoy ya se están utilizando estas herramientas. Esta comparativa que pueden ver por primera vez en este webinar se está haciendo ya en licitaciones públicas, en proyectos privados. Ya hay técnicos que están cogiendo y creando estos modelos en sus despachos y realizando múltiples comparativas de estos sistemas. La pregunta es, ¿están utilizando correctamente los valores de impacto de los productos y de los sistemas de otras compañías? Porque en este caso de Thermochip sí. Cuando hacemos un análisis de ciclo de vida, lo estamos haciendo de forma digitalizada, estamos listando lo que garantiza que el valor del impacto es correcto. Y lo que se ha realizado es la objetividad del cálculo a través de esas declaraciones ambientales de producto y de la digitalización de esos procesos y sistemas. Esa es la clave de lo que se está presentando hoy en día. Cada empresa es responsable no solo del correcto dato verificado por tercero, sino también de la digitalización de esos elementos y cálculos para poder facilitar cada uno de esos análisis. Como conclusión, estos datos no son replicables, son aplicables para este proyecto. Cada proyecto requiere su análisis de ciclo de vida. Creo que es evidente, ¿no? En un proyecto necesitaremos otra cimentación, necesitaremos otras necesidades. Es necesario incorporar el análisis de ciclo de vida en la toma de decisiones. Absolutamente necesario, ya no podemos esperar más. Y es necesario aplicar todas las fases del ciclo de vida. La única manera de poder llevar a cabo esto desde un punto de vista eficaz es digitalizando todos estos procesos. Hay que incorporar información de la durabilidad. Es el gran, podríamos decir, el gran déficit que tenemos. En dicho paper que donde se han extraído estos datos, es uno de los puntos que nosotros explicamos. Necesitamos información de durabilidad confiable y ahí tenemos un punto de trabajo importante. Y se deben ampliar los indicadores de sostenibilidad. Únicamente valorar la sostenibilidad desde las emisiones de carbono no es suficiente, ¿no? Debemos incorporar el agua, debemos incorporar otros indicadores. Bien, por mi parte lo dejamos aquí, quedamos estos 5 minutos de preguntas. Voy a ver si tenemos alguna cuestión. No sé si alguno de los ponentes por parte de Thermochip queréis añadir algún aspecto para finalizar y yo voy a ver si tenemos alguna pregunta al respecto. Bueno, quizás mientras la gente se va animando a hacer preguntas, retomar esa invitación que os hacía a Rebuild, a la Feria que habrá la semana que viene, porque bueno, estaremos también nosotros volviendo a profundizar un poquito sobre estas herramientas. Licinio participará del congreso, nosotros también, y bueno, si queréis un poquito pasar por nuestro stand y hablar un poquito más detalladamente de todo esto que hemos presentado, pues encantados de recibiros y de, como digo, profundizar más en estas cuestiones, que al final el tiempo de esta píldora pues es muy reducido y bueno, hemos ido bastante rápido y todo esto da para, bueno, para un congreso, yo creo, para un congreso exclusivo. O sea que bueno, invitados estáis a vernos la semana que viene. Muchísimas gracias, Joaquín. No tenemos pregunta. A ver, ¿se han tenido en cuenta? Aquí hay una pregunta. Gracias por la presentación. ¿Se han tenido en cuenta los materiales de las instalaciones en el estudio? Sí, se han tenido en cuenta. Pensar que cuando nosotros hablamos de las declaraciones ambientales de producto, hablamos de los productos que las tienen. Si nosotros nos basáramos solo en las declaraciones ambientales de producto, yo no podría estar diciendo que tenemos el 100% de la información, porque no tenemos el 100% de declaraciones ambientales de producto en un proyecto de este tipo. Ahí es donde entra la base de datos del ITEC. Y allí es donde nosotros hacemos los cálculos con la misma metodología con la que se hacen los cálculos de las declaraciones ambientales de producto para nuestra base de datos. Y eso es lo que permite complementar
y dar el análisis de ciclo de vida de la totalidad. Obviamente, de las instalaciones más complejas, al final tenemos cantidad de material, faltan información de los procesos, pero a medida que tengamos cada vez más información, todo eso se irá actualizando cada vez más año tras año en nuestras bases de datos. Guillermo pregunta, no sé si se ha comentado, pero ¿dónde se podría descargar el plugin? Esto lo dejo a vuestra disposición. Sí, bueno, vamos a hacer un poquito la presentación oficial en Rebuild la semana que viene, como estábamos comentando. Entonces, a partir de ahí, pues empezaremos a comunicar a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales, la manera de descargar el plugin. Entonces, bueno, ya os digo, a partir de la semana que viene ya lo tendréis a disposición para descargar y empezar a trastear con él, ¿no? Que me imagino que lo estaréis deseando. Están animando, están empezando a entrar más preguntas. Hay una pregunta más. Bueno, a ver, voy a intentar ir rápido. Muchas gracias por organizar la sesión y por el gran trabajo. ¿Cómo certificáis la durabilidad de los productos de una manera más fiable? Se suele tomar la vida útil de referencia del producto, pero puede ser relativo. Absolutamente. Es el gran reto. Es lo que nos queda por trabajar todavía. Pensar que en el modelo digital nos permite lo siguiente. Yo tengo una cubierta y quizá la vida útil de la rasilla sea 50, 100 años. Pero ¿qué pasa con la impermeabilización? A lo mejor es 25, 30 años. La durabilidad del sistema constructivo es la durabilidad del material que tiene menor durabilidad de la sección. Con lo cual, esa rasilla que tendría esos 100 años pasa a tener 25 o 30 porque forma parte de una sección constructiva. Por eso nunca hablamos de materiales, hablamos de secciones constructivas. Pero aquí tenemos muchísimo por hacer, no tenemos ensayos donde tengamos valores de durabilidad concretos. Esto es un camino. Lo que presentamos hoy es un avance enorme, es un avance gigante, pero necesita de tener toda una información que el sector no tiene, Lo ideal es que el sector vaya aportando cada uno su responsabilidad, información en estos sistemas y al final uno sabrá en qué posición está en todo esto. ¿De acuerdo? Y la durabilidad es un punto que en este caso se ha hecho estimado, se explica así en el paper, pero que necesitamos un conocimiento más profundo porque va a determinar parte de esos criterios de sostenibilidad. A día de hoy, todo eso no se tiene en cuenta, ni siquiera se tiene en cuenta. Lo que estamos poniendo sobre la mesa es que se tiene que empezar a tener en cuenta. Podéis facilitar las presentaciones, estarán a vuestra disposición. Y hay más preguntas. ¿Cómo se hace para participar en Rebuild? Yo creo que lo mejor es que os pongáis en contacto con Thermochip. Ellos os facilitarán entradas y nada más. Hay más preguntas, pero nos vamos de tiempo y la verdad es que yo creo que el tema da para muchísimo. Gracias por asistir a la sesión. Gracias a Thermochip por confiar en el ITEC para desarrollar todo esto, por confiar en el ITEC para crear esas certificaciones de vuestros productos, de vuestros sistemas, por el plugin y por ser uno de los avanzados en todo esto, ¿no? Yo creo que siempre hay ciertos visionarios que ven la necesidad de dar este paso y no todo el mundo se atreve, ¿no? Yo creo que en este caso Thermochip, espero que haya podido quedar claro lo que significa el paso que ha dado Thermochip para poner sobre la mesa cuál es el impacto de sus productos, de sus sistemas y qué puntos puede aportar en todo esto. Me preguntan dónde se puede visitar Thermochip en Barcelona. Bueno, tenéis trabajo. Sí, poneros de manera genérica para contestar a todas estas preguntas que no hemos tenido tiempo, poneros en contacto con nosotros directamente y bueno, plantear estas preguntas a nuestro equipo técnico de manera directa. En nuestra página web tenéis los medios de contacto, así que no dudéis en llamarnos para solicitar entradas y resolver cualquier duda que os haya podido quedar sobre este webinar. Os lo haremos llegar todas las preguntas, Joaquín, para que podáis responderlas. Muy bien. Un placer.